Buenas tardes a todos, hermanos. Continuamos con Apocalipsis, capítulo 14, para ya tratar de terminar con el capítulo 14. Lo que no quiere decir que en determinado momento vamos a hacer cierto tipo de análisis de algunos versículos sobresalientes del capítulo 14, a pesar de que ya nos hemos detenido bastante con el mensaje del primer ángel, pero hay todavía cosas para decir. Esto no se agota. De la palabra de Dios brota y brota como una fuente de agua viva, brota y brota más verdades todavía. Y yo, por razones de no quizás aburrirlos a algunos, porque como se dice en la viña del Señor, hay de todo tipo de hijos de Dios, y hay algunos más estudiosos, otros menos estudiosos, algunos que entienden mejor, algunos que les cuesta más entender, y algunos que a lo mejor no les apasiona tanto y a otros les apasiona menos, y quizás algunos se aburran. Entonces yo trato de contenerme. Muchas cosas más para decir, pero hay puntos vitales de Apocalipsis 14, pero que van a cobrar vigor y fuerza cuando analicemos el capítulo 12 del Apocalipsis y el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, vamos a ver otros puntos o versículos brillar de otra manera, con más luz, más fuerza, y para aquellos que le apasiona la investigación y la profundización, les va a resultar atractivo. Mientras tanto, avanzamos con el capítulo 14 de Apocalipsis y decimos así. El Apocalipsis capítulo 14 tiene un mensaje, un evangelio eterno, verdadero, cuyas consecuencias son de salvación eterna, planificado por Dios desde la eternidad sin fin, un evangelio sin defecto, perfecto. Ese evangelio, según lo dice Apocalipsis 14, está compuesto por el mensaje de 3 ángeles, que es necesario que se lo predique a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y debe ser llevado este mensaje por algún pueblo, por alguna iglesia. Lo dice el ángel, y no puede ser que todos nuestros hermanos evangélicos se vayan en el rapto, ellos creen así honestamente, y no va a haber quien lo predique entonces. Si todos nosotros también, que ahora estamos hablando sobre el cumplimiento de este evangelio, nos fuésemos en el rapto, ¿quién predicaría entonces ese evangelio eterno que debe ser predicado a toda nación, pueblo, tribu y lengua? Aparte de eso, dice que contiene el evangelio. Ya dijimos que contiene un temer a Dios, y dijimos que el temer a Dios, porque la hora de su juicio es llegada. Hoy día se critica mucho al juicio, que le llamemos investigador o que no le llamemos investigador, pero hay un juicio. Temer a Dios y darle gloria o honra, porque la hora de su juicio es llegada. Y eso ya lo encontramos, dijimos, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, está relacionado el teme a Dios, guarda los mandamientos y el juicio. Y también lo dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 2, cuando habla de que el que no conoce la ley y les guste a lo evangélico no, y la viola, la desobedece, perecerá. Y los que conocen la ley y la desobedecen, perecerán. Y les guste o no a los hermanos evangélicos y a muchos que nos están criticando y salen criticándonos por YouTube, el que no conoce la ley y la desobedece perecerá, y el que la conoce y la desobedece perecerá, porque no los oidores de la ley serán
justificados, entiendan nuestros queridos hermanos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Conforme a mi evangelio, no de los adventistas, que los adventistas los prediquemos. Pero Pablo, al hablar del que no conoce la ley, la viola la ley, o la desobedece, perecerá. Y el que la conoce y la desobedece, perecerá. Porque no los oidores de la ley, les dice a los evangélicos, o a los adventistas también, los oidores de la ley no serán justificados, los hacedores de la ley serán justificados, señores cristianos de cualquier confesión. Y al decir que no los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados conforme a mi evangelio, entonces quiere decir que el juicio sobre la ley va a ser una realidad y conforma el evangelio del apóstol Pablo. Y él le llama mi evangelio. Entonces, si yo también enseño como adventista que los que oyen la ley y no la obedecen, se van a perder. Los que la hacen o la obedecen van a ser aprobados en el juicio, previo, por supuesto, gracia de Cristo, el perdón de Cristo sobre los que se arrepienten de verdad, pero no sobre los transgresores de la ley. Entonces, cuando nosotros decimos que conoce la ley la desobedece y él perecerá, y el que conoce la ley la desobedece perecerá, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Estamos hablando ahora del evangelio de Pablo en Romanos 2:16, conforme a mí, evangelio por Jesucristo. En el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mí, sé que le está hablando de un juicio. No los oidores de la ley serán justificados, los hacedores de la ley serán justificados. En el día en que Dios juzgará lo oculto de los hombres, conforme a mí, evangelio por Jesucristo. Luego lo que dice Apocalipsis capítulo 14, el evangelio eterno. Para predicar a toda nación, pueblo, tribu y lengua, contiene el temer a Dios, guardando los mandamientos, dándole honra y gloria, guardando los mandamientos, porque Dios va a traer a juicio, conforme a mí, 1 Apocalipsis con Romanos 2, conforme a mí, evangelio por Jesucristo. No los oidores de la ley, los hacedores de la ley, porque Dios traerá toda obra oculta, buena o mala, a juicio, conforme a mí, evangelio. Y nosotros predicamos ese mi evangelio. No nos deben criticar, que lo critiquen entonces al apóstol Pablo. ¿Con qué ley seremos juzgados? ¿Y qué evangelio? ¿El de los adventistas o el de Pablo? Y Pablo dice, porque yo no he recibido el evangelio de ningún hombre, sino directamente fui enseñado por el Señor Jesucristo. Ese mi evangelio de Pablo es una enseñanza con un supermaestro, directamente fue enseñado por Jesucristo. Ahí no han habido apóstoles que le hayan enseñado el evangelio. Y eso enseñamos, y eso se dice en Apocalipsis 14. Luego que se habla, se dice allí solalladamente, adorar a aquel que hecho el cielo, los cielos, la tierra y la mar, lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, dijimos otro al 11. Solamente allí encontramos esa palabra, adorar a aquel que hecho el cielo, la tierra y la mar, refiriéndose al sábado. Y si nosotros estamos, por así decir, jugando a las escondidas, y en un juego en la escondida decimos, salimos a buscar al que está escondido y decimos, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Hasta que lo encontramos. Bueno, valga la figura. Si queremos saber ahora quiénes son estos que van a predicar el temer a Dios, guardando los mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado y ese mandamiento contiene una adoración a aquel que hecho los cielos, la tierra y la mar, antes de que exista cualquier ley, que fue el sábado creado en el Edén y no fue para los judíos. Y entonces, en el capítulo 14,
repasemos en el versículo 12, jugando a las escondidas, lo encontramos al pueblo ese que está escondido, que predica lo que acabo de decir. ¿Quiénes son? ¿A dónde están? ¿A dónde están? A ver el juego a las escondidas. Capítulo 14 de Apocalipsis. Y entonces en el versículo 12. Aquí está. Aquí está. Estamos buscándolo en escondida a alguien. Aquí está. Lo encontramos. ¿Quiénes son los que predican este evangelio? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús tiene los mandamientos de Dios. Y los santos guardan los mandamientos de Dios. En ese jueguito simbólico encontramos al pueblo que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Acabamos de ver el contenido que tiene ese Evangelio y queremos saber a quién se les ha encomendado. A aquellos que se les llama santos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y por esto quiero hacer una aclaración, porque también a veces somos calumniados, diciendo que hay soberbia en nosotros porque hablamos de que somos el pueblo que guardamos los mandamientos de Dios. Hay una gran diferencia a enseñar que hay un pueblo, tal cual dice acá. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, aquí están los santos que guardan los mandamientos de Dios. Pero con eso no quiero decir que yo, que estoy predicando, soy el santo que guarda los mandamientos de Dios. Tampoco quiero decir que todos los que me están escuchando son los santos que guardan los mandamientos de Dios. Estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de un pueblo profetizado, que estará compuesto porque como Dios no puede fracasar, como Dios no puede fallar, como Dios no puede dar el Apocalipsis, las enseñanzas del Apocalipsis con un pueblo inexistente, sino es un hecho, una realidad. Dios dice, lo que el Espíritu Santo va a lograr a través de los tiempos, que aquí estará para que se distinga de todo lo demás o de todas las demás confesiones. La verdadera iglesia está compuesta por aquellos santos que guardan los mandamientos de Dios. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, formaremos parte de ese pueblo. De lo contrario, no. Entonces, que no nos calumnie diciendo que nosotros nos creemos los guardadores de la ley y los santos. Estamos hablando de lo que la Biblia profetiza. Ahora, todos nosotros busquemos, como adventistas o como no adventistas, de pertenecer a ese pueblo señalado que dice que predicará un evangelio eterno a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y eso que dice el ángel se tiene que cumplir. Conformemos nosotros también ese pueblo guardando los mandamientos, porque el pueblo ese, su característica es guardar los mandamientos y son santos y tienen la fe de Jesús. Y si no conformamos nosotros o no estamos dentro de ese pueblo profetizado, estaremos perdidos. Ahora, si nosotros somos parte de ese pueblo, estaremos dentro de ese pueblo y seremos santos. Está profetizado, entonces no es lo mismo enseñar lo que está profetizado para que nosotros busquemos de guardar los mandamientos y salvarnos, a creernos soberbios y creernos los que guardamos los mandamientos de Dios. Estamos enseñando, hermano. Entonces instamos a todo el mundo cristiano a que forme parte del mensaje de los tres ángeles, porque en ese evangelio eterno no está la predicación de un ángel. Ese ángel que trae el mensaje simbólico termina en capítulo 14, versículo 12, diciendo, bueno, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí están los santos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quieres saber quiénes son? Aquí están los santos que guardan los mandamientos de Dios. Listo. Ahora después vemos el mensaje del segundo ángel, que debe ser predicado a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y entonces el mensaje del segundo ángel se nos habla de la Babilonia. Cuando hablamos de la Babilonia, no es un invento nuestro, hicimos de forma figurada, o dijimos de forma figurada, que vamos caminando tras del apóstol Juan,
porque el ángel le dijo, ven, ¿por qué te maravillas? Ven, yo te voy a enseñar quién es la Babilonia. Y entonces el famoso imaginariamente escuchando lo que el ángel, no lo adventista, le dice quién es la Babilonia. Y la Babilonia está conformada por una mujer opuesta a la Virgen Santa, que es a la Virgen pura, que es la esposa de Cristo, cuya característica, otra vez, Apocalipsis 12:17, guarda los mandamientos de Dios y es producto de la persecución satánica a la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y vemos hoy día cómo se critica y se ataca a la ley de los mandamientos, al decálogo. Porque para que el dragón se aire contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, significa que esos mandamientos de Dios están en vigencia. ¿Y cuáles serían los mandamientos de Dios que están en vigencia? Y entonces no hablamos de los mandamientos abolidos, estamos hablando de los mandamientos que quedan vigentes, que ya lo hemos comentado en todas las charlas anteriores. Y que más adelante vamos a hacer un estudio profundo sobre estas cosas que yo estoy diciendo, pero viéndolo desde otro punto de vista. Pero acá está diciendo que el segundo ángel nos dice quién es la Babilonia. Y en el mensaje del tercer ángel está diciendo que tengamos mucho cuidado con pertenecer a la Babilonia. ¿Quién era la Babilonia? Una mujer ramera, opuesta a la mujer pura, santa, virgen que se casa con Cristo. Una mujer que cambia la ley de Dios, cambia los tiempos, la observancia sabática, y cambia el mandamiento de Dios. Y eso está en la historia, ya lo dijimos comenzando con Constantino, que cambia el sábado por el domingo. Y a través de los siglos, la Iglesia de Roma inventó un sinnúmero de doctrinas y las hijas, porque se le llama la madre, luego tiene hijas, los protestantes han adoptado la observancia del domingo, aduciendo que es el día del Señor, en la Biblia no lo encontramos, y el tema de la inmortalidad del alma también es creencia y enseñanza de la madre. Y entonces recibe una autoridad y dice claramente que el dragón le dio la autoridad y su poder. ¿Y qué hace esa iglesia ramera, la madre de todas las fornicaciones, y que ha dado a beber de la doctrina suya a todas las naciones y va a darle a beber a todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas de forma opuesta al mensaje de los tres ángeles, que también va a ir a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y cada uno elegirá? Luego, hermanos, está identificada la Babilonia, la mujer ramera, a quien se le dio una autoridad, y quien le dio la autoridad del dragón. Y en la mujer ella fue hallada la sangre de todos los mártires de Jesús, perseguidos, torturados, muchos y muertos. En ella fue hallada la sangre de los mártires, y se habla de que es la bestia, la cuarta bestia del libro de Daniel, la cuarta bestia del libro de Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, está repetido, Apocalipsis 17, y esa bestia tiene una imagen, una estatua, que la vamos a estudiar cuando veamos Apocalipsis 13. Y esa bestia tiene una imagen, y esa bestia tiene su marca o su señal. Si les guste o no a nuestros hermanos, el pueblo de Dios tiene su señal, el sábado, y que no fue dado para los judíos, como dicen muchos. El sábado fue creado en el Edén, antes de cualquier religión, antes de cualquier iglesia, antes de cualquier nada. El sábado fue creado por Dios, y luego Dios dice, yo les di mi sábado. El sábado no es de los judíos, es de Jehová, yo les di mis sábados. Y algunos dicen de que el sábado, cuando dice santificar mi sábado para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, según Ezequiel 20:20 decía un evangélico en uno de los videos, que al decir sábado se refiere a muchos sábados,
no necesariamente al sábado del Decálogo, y eso es una ignorancia tremenda porque en el hebreo la palabra allí, digamos, de sábado es Shabbat, y las otras festividades no eran Shabbat, sino Shabbaton, reposos. El sábado era Shabbat, pero también era Shabbat el día de expiación. Pero el día de expiación era un Shabbat ritual. El día de expiación fue abolido. Entonces nadie nos debe juzgar según Colosenses 2, 14, 16, 17. En los sábados de la sombra, el sábado de expiación, el Shabbat de expiación era sombra de Cristo, fue abolido. Pero el Shabbat del Decálogo fue creado antes del pecado, en el Edén. Y en el libro de Isaías notamos que Dios a los eunucos y a los extranjeros les dice que ellos son pueblo de Dios y guardan el sábado. Si ellos guardan el sábado, yo les daré nombre mejor que el de hijos e hijas. Y además decía ese expositor de que el día sábado ha sido dado para los judíos, y en Isaías, en el capítulo 56, yo no leo eso. El sábado dice ha sido dado para los extranjeros y para los eunucos, y que Dios les dará nombre mejor que el de hijos e hijas. Y aparte de eso, dice que en ninguna parte dice que el sábado fue dado para los cristianos. Nosotros no somos judíos, y yo le debo contestar a ese expositor que lea bien Romanos capítulo 2, que lea Romanos capítulo 9, que lea Gálatas capítulo 3, donde el apóstol Pablo, mi evangelio de Pablo, y lo repite 2 veces conforme a mi evangelio, y él hace alusión a mi evangelio. Y en ese mi evangelio dice de que no es israelita el que es en la carne, aquel que es en la carne, sino en el espíritu. La circuncisión no es de la carne, sino la del espíritu. Y dice que las promesas de Dios no dejaron de cumplirse, porque no es israelita el que es en la carne, sino aquel que es en el espíritu. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 3, que todos los que fueron bautizados ya no son ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre. Todos vosotros sois uno en Cristo. Y si sois uno en Cristo por ser bautizados, somos hijos de Abraham. Somos de la simiente que era Cristo, hijos de Abraham. Y lo dice en Romanos 9, y lo dice en Gálatas 3, que somos hijos de Abraham. En Romanos capítulo 2 y en los últimos versículos dice que somos verdaderos judíos y verdaderos israelitas. Entonces, cuando dice que el sábado fue dado para Israel, entonces debemos involucrarnos nosotros, porque somos verdaderos israelitas, verdaderos judíos, hijos de Abraham, hijos de la promesa. Y somos más israelitas por ser bautizados en Cristo que aquel que ha nacido judío en la carne, porque el que ha nacido judío en la carne deja de ser judío al convertirse a Cristo. Es cristiano o hijo de Dios o verdadero judío, porque ya no existe el verdadero judío en la carne. Automáticamente todos los que son bautizados en Cristo son verdaderos judíos, verdaderos israelitas, hijos de Abraham, hijos de la promesa, son hijos de Dios, israelitas en el Espíritu. Por lo tanto, el sábado, cuando Dios dice, guardaréis el sábado en Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 18, cuando dicen guardaréis el sábado, y lo repite porque señales entre mí y vosotros por vuestras edades, así que guardaréis el sábado todos los hijos de Israel, y nosotros también somos israelitas en el espíritu, y más israelita que aquel israelita nacido en la carne. Luego el sábado, con más razón, es para nosotros los cristianos que somos verdaderos israelitas. Y aún en el Antiguo Testamento, Dios dice en Isaías capítulo 56 que si un eunuco o un gentil guardaba el sábado, Dios le iba a dar nombre mejor que el de hijos e hijas, y que iban a ser participantes de su casa de oración y de su santuario. Entonces, cuando dice este expositor evangélico que habla de otro sábado, no es así.
yo le di mis Shabbat no son los días de expiación, mis Shabbat son los sábados creado en el Edén, el séptimo día creado en el Edén. Yo le di mis sábados. Y entonces señal será entre mí y vosotros el sábado, entre mí y los hijos de Israel, y allí no está hablando de los demás sábados, está hablando del sábado del decálogo, porque estaba el Señor para darle a Moisés las tablas de piedra, y si no, leamos, o que lea ese evangélico, Éxodo capítulo 31, sí, Éxodo 31, versículo 13 al 17, donde el Señor hace énfasis en su sábado, que no era el sábado de la expiación, en su sábado, y una vez que el Señor hizo referencia a su sábado, y el que lo profanare de cierto morirá, así que guardarán los hijos de Israel el sábado como pacto perpetuo, porque los israelitas iban a ser reemplazados por los verdaderos israelitas que somos nosotros los cristianos, y aún como extranjeros. Íbamos a pertenecer a Dios y guardábamos el sábado, decía el Señor en Isaías 56. Pero en Deuteronomio 31 dice que después de hablar el sábado y dar detalles de la observancia del sábado, el Señor le entregó la tabla del testimonio a Moisés. Después, por así decir, de tener las dos tablas del decálogo, hizo énfasis en su sábado, el cuarto mandamiento del decálogo, y después de hacer énfasis, le entregó, dice en el versículo 18 del capítulo 31, le entregó las dos tablas del testimonio a Moisés. Y eso no tenía nada que ver con el sábado de expiación, que era sombra de lo porvenir, según Colosenses capítulo 2, versículo 14, que clavó las leyes rituales en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, en día de fiesta, ni de sábado, ni de nueva luna, que eran todo, según el versículo 17, leyes de sombra que apuntaban a Cristo. El sábado de la ley en el Edén, le pregunto ese evangélico, ¿sombra de qué era? Creó un día más en el ciclo que hoy le llamamos semanal. Podría haber sido un ciclo de 6 días. ¿Por qué no hizo un ciclo de 6 días? Y Génesis 2:1 dice que Dios terminó su obra en el séptimo. Y en el mandamiento dice que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Hay contradicción no de ninguna manera, sino que en 6 días, en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, es decir, todas las cosas materiales fueron creadas en 6 días. Pero Dios no quiso que haya un ciclo de 6 días. Creó el día sábado como un día más. Y lo hizo por causa del hombre, para que el hombre sepa que las cosas materiales fue creado por Jehová, el Dios creador, y no por Chemos, ni Dagón, ni Astarot, ni los dioses falsos, ni por la luna, ni por las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces ese día era mi sábado, lo bendijo, lo creó, lo bendijo y lo santificó. Y ese fue su sábado antes de cualquier pueblo, antes de que existan las naciones, antes de que existan confesiones o una confesión religiosa. Y allí dice, yo les di mis sábados, santificar mis sábados, no el de los judíos, ni el de expiación, que era sombra de Cristo. Santificar mis sábados sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, Dios santifico. Bien, y todo esto, un resumen, hermano, un resumen. Pero en Apocalipsis 14 se habla entonces, aquí están los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Se nos muestra que hay una iglesia que odia el decálogo, que odia el sábado, que persigue, y entonces se ve allí una iglesia que enseña los mandamientos de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, y una iglesia opuesta. La mujer ramera con sus hijas, madre de todas las otras iglesias, conformada originalmente por la bestia, la imagen y la señal que la caracteriza. Y entonces vayamos de lleno a Apocalipsis, capítulo 14, y entonces vamos al versículo 13. Ingresamos ahora a otro campo.
mientras descubrimos a la iglesia verdadera, cuyas características son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, denominados santos, hay otra iglesia ramera que pisoteó la ley de Dios, tiene su imagen, tiene su señal distintiva. Y esa iglesia, hemos leído nosotros, ya en Apocalipsis 17, que en ella fue encontrada la sangre de los mártires de Jesús. El versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El versículo 13 tiene muchas aplicaciones, todas verdaderas, a través de la historia. La persecución a la iglesia de Dios. Entonces nosotros vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, en el capítulo 12. Y en el capítulo 12 leemos el versículo 17 y nos damos cuenta, aunque ya lo hemos comentado, que entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia cristiana primitiva, la esposa de Cristo, o la que va a ser la esposa de Cristo cuando venga la resurrección de todos aquellos que bajaron a la tumba. Y se fue a hacer guerra contra los otros, ahora preocupado con otro pueblo viviente. Pero tiene una característica distintiva, ya lo dijimos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces estamos viendo una persecución y matanza por parte del dragón a la iglesia cristiana primitiva y a los cristianos a través de los siglos, y a la última iglesia que iba a tener la característica de su madre. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de aquel pueblo que habría de predicarle al mundo entero, nación, pueblo, tribu y lengua, con el último mensaje salvífico antes que se acabe el tiempo de gracia y caigan las plagas. Y entonces veamos en Lucas, en el capítulo 21, y en Lucas, en el capítulo 21, leemos lo siguiente. Cuando el Señor Jesús está profetizando lo que va a ocurrir en el futuro, cuando le mostraron a Jesús las bellezas del templo de Jerusalén, y el Señor le dijo que no iba a ser dejado piedra sobre piedra que no sea destruida, el Señor comienza a profetizar las cosas que iban a acontecer. Y entonces dice Lucas que Jesús dijo lo siguiente, en el versículo 9, empero cuando oyereis guerras y sediciones, en San Mateo dice guerras y rumores de guerras, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, más no luego será el fin. ¿Por qué? Porque no quiere decir que cuando hayan guerras y rumores de guerra va a ser ya el fin. Porque el versículo 10 dice, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Habrá muchas guerras a través de los tiempos, sobre todo en los últimos tiempos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora preparándose el mundo para la Tercera Guerra Mundial, profetizado en Apocalipsis capítulo 7, donde los 4 ángeles querían soltar los vientos para que el planeta sea destruido, y vino otro ángel de la zona del oriente, de la zona del conflicto, diciendo, no suelten los vientos, no dañen a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios. Y ese hasta que señalemos significa que va a llegar un tiempo que se termina el hasta. Va a venir el señalamiento con el Espíritu Santo. Y entonces, el Señor está diciendo que se levantará gente contra gente, reino contra reino. Mientras tanto habrá grandes terremotos, como estamos viendo ahora, y en varios lugares hambre, como estamos viendo, enfermedades, como vemos, habrá espanto y grandes señales en el cielo, como se ve en diferentes lugares, sobre todo en el hemisferio norte.
Ahora noten que mientras nosotros estamos mirando este tiempo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y estamos ahora a la víspera de la Tercera Guerra Mundial, frenada de forma sobrenatural, esperando que seamos sellados, frenada hasta que seamos sellados, Lucas nos dice, y eso hay que anotar, porque muchos cristianos no lo anotan, no se dan cuenta, lo leen, pero no lo entienden. Y si ustedes me dicen que lo han entendido, los felicito. A ver qué. Cuando nos está llevando al año 2022, digamos, con estas profecías, estamos en el 2022 con una tercera guerra mundial frenada hasta que se han señalado los siervos de Dios. Dice el versículo 12, mas antes de todas estas cosas, o sea, antes del 2022, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de todas estas catástrofes que estamos viendo casi a nivel mundial, antes de todas estas cosas, dice el versículo 12, os echarán mano y perseguirán y serán entregados a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Entonces, el Señor le está diciendo a través de Lucas que antes de esta fecha, en tiempo de Cristo, habrían persecuciones. Y está diciendo que serían llevados a las sinagogas. Ahora no nos están llevando a las sinagogas. En tiempo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ni ahora en la cuasi Tercera Guerra Mundial, nadie está persiguiendo y llevándonos a la sinagoga. Ni nos van a llevar en el futuro a la sinagoga. Y Lucas es el que dice, no Robert Ring, cuando está mostrando el cumplimiento a futuro de esta profecía, él es el que dice, pero antes de estas cosas, os llevarán a la sinagoga. Y los perseguirá. Está hablando de los cristianos judíos de aquellos tiempos. Y entonces dice, en el versículo 20, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y está hablando de los cristianos del tiempo en que el general Tito cercó a Jerusalén y en el año 70 destruyó a Jerusalén, y lo leemos. Entonces los judíos, después de la muerte y resurrección de Cristo, los judíos cristianos serían perseguidos. Mientras el Señor hablaba de profecías a futuro, Lucas dice, pero antes de estas cosas los llevarán a ustedes a la sinagoga y serían perseguidos, serían muertos. Y entonces dice acá, cuando viene a Jerusalén cercada de ejército en el año 67, el primero con Sergio Galo, más tarde con Tito, porque el primer cerco fue vencido por los soldados israelitas, pero en el segundo cerco con el general Tito, los judíos no pudieron vencerlo y entonces el general Tito con sus soldados destruyeron a Jerusalén. Entonces, dice, cuando viene a Jerusalén, en el versículo 20, cercada de ejército, saben entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea, huyan a los montes. No está hablando de los cristianos modernos. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza. Porque Dios estaría vengándolo, castigándolo al pueblo de Israel que desechó a Cristo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y entonces en el versículo 24 dice, 23, más hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá grande apuro sobre esta tierra e ira en este pueblo, o sea, los judíos cristianos, pero antes de eso, porque los judíos cristianos comenzaron a perseguirlo y matarlo a los judíos, que no creyeron en Cristo, comenzaron a perseguirlo ya a sus propios hermanos creyentes en Cristo. Y Dios castiga al Israel que no creyó en Cristo, y viene la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y entonces dice que habría gran apuro e ira
sobre el pueblo de Israel que desechó a Cristo. Versículo 24, caerán a filo de espada, ya los israelitas que no creyeron en Cristo, y serán ya llevados cautivos a toda la nación, y entonces estamos notando que estamos retrocediendo al año 70, y entonces Jerusalén sería pisoteada por la gente, fue destruida y pisoteada por la gente, hasta que los tiempos de la gente se han cumplido. Y los tiempos de la gente que se han cumplido fue la guerra de los 6 días. Aún en el año 1948, cuando Israel recuperó la tierra por decreto de las Naciones Unidas, en 1948 se juntan muchos israelitas, judíos sobre todo, de la tribu de Judá, preparan un ejército y en la guerra de los 6 días recuperan la Jerusalén que fue pisoteada, la famosa diáspora. Entonces, el general Tito en el año 70 destruye a Jerusalén. Los judíos que han quedado vivos huyeron y fueron dispersos a todas las naciones, se quedaron sin patria hasta el año 1948, hasta que se cumpla el tiempo, dice, dado a los gentiles, y los gentiles, sobre todo los árabes, pisotearon a Jerusalén, mientras los israelitas tenían parte de Israel, pero no tenían Jerusalén. En la guerra de los 6 días recuperan Jerusalén en el año 1967. Allí se cumple el tiempo dado a los gentiles. Pero después de eso ya el Señor dice, en el versículo 25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, y ahí no lo vamos a desviar a todo lo que está diciendo, ya hablando de las señales del fin. Entonces, Lucas estaba hablando de la profecía que se cumplirían a futuro, de repente vuelve al tiempo de los israelitas cristianos, y los israelitas que no fueron cristianos, que persiguieron a los cristianos. Entonces nosotros cuando hablamos de estas persecuciones, cuando dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que bienaventurados los que mueren en el Señor, está hablando de todos los cristianos que fueron perseguidos, primero por sus hermanos. Antes de estas cosas seréis llevados a las sinagogas y pereceréis, los mismos hermanos judíos, hermanos de sangre que no creyeron en Cristo, mataban a sus hermanos cristianos. Y con el tiempo, hermanos, con el tiempo vinieron los romanos, ya una vez que los judíos fueron llevados y desparramados por diferentes partes de esta tierra, entonces los romanos paganos comenzaban a perseguir, y tenemos las persecuciones de Nerón, las persecuciones de Diocleciano, mataban a cristianos a granel, y conocemos la historia de los circos donde los leones comían a los cristianos. Persecuciones han habido en tiempo de los judíos, perdón, en tiempo de los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles, sus propios hermanos no creyentes mataban a los creyentes cristianos. Con el tiempo los romanos también mataban a los cristianos. Con el tiempo viene... Antes de Constantino ya habían cristianos que mataban a otros cristianos por los cristianos paganos que se habían hecho cristianos. Por las predicaciones del apóstol Pablo, que predicaba a los gentiles, comenzaron con la muerte de los apóstoles a haber guerras internas y se mataban entre cristianos. Más tarde viene Constantino, y Constantino con una serie de obispos comienzan a determinar que existían tales y tales y tales ideologías que eran aprobadas y desaprobadas, y comenzaron la guerra de los 7 pueblos contra los 3 pueblos, que fueron los vándalos, los eudos y los ostrogodos, perseguidos por los otros 7 pueblos, y allí habían muerte de cristianos, hasta que se forma. ¿Cuántos cristianos bajaron a la tumba? 3 pueblos, los eudos, los vándalos y los ostrogodos, que eran cristianos, que eran arrianos, fueron aniquilados. Todos esos murieron en el Señor. Y con el tiempo, el clero, que lo hemos leído en lo hemos leído en Daniel capítulo 7, versículo 25, y vi que aquel cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando estaba hablando del cuerno, estaba hablando de Constantino, y después estaba hablando de todo lo que le sucedería a
Constantino, que con el tiempo fueron los papas que gobernaban a la Iglesia de Roma, la cuarta bestia, que cambió la ley, que cambió el sábado. Y dice allí, perseguirán a los santos del Altísimo, cerca de 1260 años de cristianos que bajaron a la tumba, y en ella se encontró la sangre de los mártires. O sea que a través de los siglos, con esta exposición les quiero hacer ver que el versículo 13 del Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis 14, volvamos a Apocalipsis 14, y en Apocalipsis 14, versículo 13, leemos: y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todos los que han muerto cristianos, sus obras están selladas para el día de la resurrección. Como dijo Cristo, no temáis a los que matan al cuerpo, pero al alma, o sea, lo que ellos han sido, no pueden matar. Antes, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego final. Dios, a los que sean desaprobados, les va a destruir lo que ellos hayan sido. Todo lo que ellos hayan sido en su alma, en su vida, en su espíritu, si han sido perversos, malos y desobedientes, van a ser destruidos con alma y cuerpo. Pero no temas a los que matan al cuerpo, porque en su espíritu y en su alma fueron fieles, porque sus obras con ellos siguen y el Señor los resucitará. Pero muertos descansarán del dolor, del sufrimiento, dormirán el sueño de la muerte y resucitarán, despertarán cuando Cristo venga, como dijo el Señor Jesús en San Juan en el capítulo 5, de cierto digo, que llegará la hora que cuando todos los que están en los sepulcros, desde allí, desde los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Todos estos santos que murieron siguen siendo santos para Dios. Cuando venga Cristo, oirán la voz de Jesucristo que le dirá, levántate de los muertos, y resucitarán glorificados. Bienaventurados los que mueren, y estas persecuciones han sido a través de los siglos, hasta que vino la libertad religiosa, hermanos, y el clero ha sido uno, digamos, de los poderosos perseguidores a través de los siglos. Entonces, muertes, persecuciones y muertes han habido desde el tiempo de los apóstoles, cuando mueren sus propios hermanos no convertidos, hermanos de sangre judío, mataban, perseguían y mataban a sus hermanos, y después a través de los siglos había muchos que mataban, cristianos convertidos que mataban por sus ideologías, hasta que viene el tiempo de los 7 pueblos que pelean con los 3 pueblos, después viene la orden del clero de perseguir a los que no crean en la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cantidad enorme de evangélicos que han bajado a la tumba mártires de Jesús. Y ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía por tiempo y la mitad del tiempo. Y hago énfasis en esto, porque después de esas persecuciones, hermanos, y que los adventistas deben entender, porque a veces pareciera que algunos no entienden, que el clero nunca más persiguió ni mató. Desde que recibió la herida, nunca más el clero se dedicó a matar cristianos adventistas y que sean perseguidos por el sábado, ni muertos por el sábado, ni por una ley dominical. Eso no está en la historia. Eso no está en el conocimiento, ni siquiera hasta del ignorante más grande que pueda existir y que por lo menos se informe. Ya no hay más persecución por parte del clero. La Biblia dice que el cuerno pequeño perseguiría por tiempo y la mitad de un tiempo, y vino la libertad religiosa. Pero ahora en tiempos modernos, y ya no por parte del clero, sí encontramos otro tipo de persecuciones. Las persecuciones de quienes
esto que hemos visto en el estudio pasado. En el estudio pasado hemos leído esto y ustedes tienen ese material para leerlo detenidamente. Unos 340 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Una cifra en aumento, afirma una ONU. Y cuando ustedes leen allí, van a ver que musulmanes, sobre todo, y a veces también hinduistas o budistas, han perseguido y han matado cristianos. Pero no son perseguidos ni muertos por el clero, sino por naciones que tienen ideología no cristiana. No le podemos aducir que el clero esté persiguiendo fuera de la profecía del cuerno pequeño hasta el año 1798, que no fue hasta 1798, sino unos cuantos años antes, ya dejó de perseguir el clero, pero no podemos aducirlo que el cuerno pequeño sigue persiguiendo hasta el día de hoy porque no es profético, sino que ya son otras ideologías, como estamos hablando, musulmanes en forma especial, y budistas o hinduistas, que han perseguido cristianos, y en esos 340 millones hay muchos católicos perseguidos y muertos. Hay muchos evangelistas perseguidos y muertos. Y hay algunos adventistas también perseguidos y muertos, y todo por ser cristianos, y no por ser observadores del sábado, ni por ninguna ley dominical. Estos están siendo perseguidos, y muchos millones que han muerto, por otras naciones con otro credo no cristiano, y no le podemos aducir al papado ni al catolicismo esta muerte, sino a otras naciones que para nosotros son paganas y no son cristianos. Y entonces estos perseguidos y muertos, católicos, protestantes y adventistas, y no por el clero, también conforman lo que dice en el versículo 13. Bienaventurados todos estos muertos también, que en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Entonces, este versículo 13 está aplicado al descanso de todos los cristianos perseguidos a través de todos los siglos. Judíos, cristianos, el clero, parte de los maometanos, budistas e hinduistas. Y ahí se cumple el versículo 13. Y después hay quienes dicen que va a haber una ley dominical y una persecución en otro momento que no la encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia, que yo les estoy mostrando de la Biblia, en la Biblia y con los hechos, ¿quiénes son los perseguidos y muertos hasta el día de hoy, para que se cumpla el versículo 13 y la promesa de que descansarán en Cristo Jesús? Hay sí una persecución en la Biblia, en la sexta plaga, que la vamos a estudiar cuando veamos Apocalipsis capítulo 13. Ahora no. Pero en esa persecución no nos van a matar a los hijos de Dios que tengan la señal de Dios, no van a poder ser muertos. Querrán matarnos, pero no podrán matarnos antes de intervenirá Cristo. Lo dice la Biblia, y de paso para nosotros, de forma casera, lo dice la hermana White también, de que no se podrá matar y que no matarán a ninguno de aquellos que estén sellados cuando se acabe el tiempo de gracia. Luego de esto que está hablando en el versículo 13, que vemos lo que abarca las persecuciones de todos los tiempos y la muerte de todos los tiempos, pero no nos olvidemos de no achacarle al clero persecuciones que no ocurren en el día de hoy, hasta el día de hoy, porque con la libertad religiosa no ha habido nunca más persecución del clero, y la misma Biblia dice que entregados serán en su mano hasta tiempo y la mitad del tiempo, años 1978, 1260 años de persecución redondeando. Y ya no hay más persecución a cristianos por parte de los cristianos. Aunque en algunas, China también ha perseguido también, y en determinados momentos Rusia, también con el comunismo, ha perseguido cristianos y ha matado cristianos. Bien, el versículo 13 está explicado.
y habrá otra persecución en la sexta plaga. Y eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis 13. Pero veamos qué pasa a continuación de que se habla del mensaje de los tres ángeles, versículo 14. Y de ahí nos lleva a la gran esperanza. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Después de mostrarnos el gran mensaje del Evangelio eterno para que se predique en los últimos tiempos a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y que dice cuál es el contenido, conformado por tres ángeles. Uno que que habla sobre los mandamientos de Dios, el otro que habla sobre una ley cambiada, una ley opuesta a la ley que enseña el primer ángel y que dice de que no pertenezcamos a esa iglesia y que si pertenecemos a la bestia, a la imagen y a su señal o su marca, iremos a parar al fuego y a la ira de Dios. Entonces, bienaventurados todos los hijos de Dios que murieron en Cristo Jesús a través de los siglos, versículo 13. Pero acá se habla ahora de la venida de Cristo. ¿Quiénes se encontrarán con Cristo? Y bueno, el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice, clarito, los que pertenecen a la bestia no, los que pertenecen a la mujer ramera no, a la madre y a las hijas no, a los que pertenezcan a la bestia, a su señal, a la bestia, a su imagen y a su señal, no. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Eso se encuentra en el versículo 14, lo leemos. Y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Y qué va a pasar cuando venga Cristo? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22. Y en el capítulo 22, en el versículo 12 dice, he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo presto. El versículo 14 está hablando de su segunda venida. Y el Señor viene para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Y en el versículo 15, el Señor condena a los desobedientes de la ley y menciona algunas desobediencias. Dice en el versículo 15, pero los perros estarán fuera. Si hacemos una comparación del texto nos daremos cuenta quiénes son los perros, pero no es el tema, ni es prudente decirlo. Y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que hace mentira. Todo esto no entrará al reino de los cielos. Entonces, el versículo 12 dice, aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros en el capítulo 19. En el capítulo 19, veamos y leamos el versículo 7 y 8. Y cuando viene Cristo, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y en el versículo 9 dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas.
¿Qué palabras de Dios son verdaderas? De entre las cosas dichas en el Apocalipsis, hay algo que es verdadero, que hay una mujer pura, una mujer virgen, símbolo de la iglesia verdadera, cuya característica es, y llamados santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Muchos de ellos perseguidos y muertos a través de los siglos por diferentes perseguidores, por una esperanza de la venida de Cristo, y Cristo viene con su galardón para darle el premio a sus hijos. Y a echarlo a los pecadores que estarán fuera, y a recibir a sus hijos, y de forma figurada esa iglesia pura. Una antítesis de la Babilonia, de la mujer ramera, de la madre con sus hijas, la bestia que tiene su imagen y su señal, y que irán a parar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles desobedientes. Aquí está la mujer pura que se casa con Cristo. Repito y termino el tema. Otra vez, el versículo 7, 8 y 9. Cuando lo hemos leído en Apocalipsis 14, versículo 14, he aquí uno semejante al Hijo del Hombre. Y acá leemos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, se casa la iglesia con la venida de Cristo. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Volviendo a Apocalipsis 14, entonces, tan solo nos queda ver en el capítulo 14 que vienen dos ángeles terribles. El versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, que traía una hoz aguda. Y ese ángel, primero Cristo, le es dada una hoz aguda para cosechar a los hijos de Dios y echarla a la cizaña para que sea quemada. Viene otro ángel del templo de Dios, en el versículo 17, teniendo también una hoz aguda. Y el versículo 18, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda. Ese ángel poderoso que tenía poder sobre el fuego, para castigar con el fuego, para que la cizaña sea quemada. Le dice, mete tu hoz aguda y vendime en los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Versículo 20, y el lagar fue hollado, pisoteado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Si nosotros vamos a una exhaustiva comparación de texto, esto no va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Esta destrucción va a ser cuando, después del milenio, resuciten todos los pueblos de todas las épocas, Satanás sea suelto de su prisión y todos los demonios, y entonces el Señor se sentará en la cúspide de su templo, después del milenio de la nueva Jerusalén que se asentará en la tierra, y entonces serán reunidas toda la gente y el Señor ejecutará el juicio final. Y caerá fuego del cielo y los destruirá a todos, y cuando mueran saldrá de ellos sangre hasta los frenos de los caballos, sin dar detalles, porque el caballo puede ser más grande, puede ser más petizo, más alto, pero más o menos hasta los frenos de los caballos en una hondonada X. No está dando detalles. En una hondonada X que sí va a medir 1.600 estadios. Se calcula que cada estadio tiene 185 metros. 1.600 estadios por 185 metros da 296.000 metros. 296 kilómetros
para medir la sangre de los muertos a la altura de los frenos de los caballos. ¿Qué se puede decir? Que será 1 metro, el caballo puede estar levantando la cabeza o la puede tener de forma totalmente horizontal, o la puede tener agachada. No vamos a ir a los detalles porque la Biblia no lo está dando a los detalles para inventar, pero más o menos hasta los frenos de los caballos, digamos, 1 metro, 1,20 m, no sabemos, pero por allí, pero sí sabemos que será en una profundidad hasta los frenos de los caballos por 296 kilómetros en una hondonada de sangre derramada de los muertos. Por eso habla de la uva ya está madura como representación de la sangre que caerá o será cuando se venga la destrucción final de todos los que sean destruidos. El derramamiento de sangre sería más o menos de esa medida. Y con eso terminamos Apocalipsis 14. Muchas gracias por la atención.